Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Estoy con Selma Peláez Cervás, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación y colaboradora del equipo Parkinson Disease Warrior, el PG Warrior. La he invitado al podcast de Hemisférix para hablar de la fisioterapia en la enfermedad de Parkinson y, como en otras entrevistas, para que nos cuente su experiencia, su trayectoria y cómo ve el abordaje de este tipo de patología neurodegenerativa. Y también por su involucración en el PG Warrior, que quizás muchas personas no conozcan de qué se trata, y así que nos pueda hablar un poquito más de ese tema, ya que ella se ha formado en ese tipo de trabajo en específico en la enfermedad de Parkinson. Para mí es un placer que esté hoy aquí. He podido intercambiar algún mensaje antes, pero esta es la primera vez que intercambio una conversación con ella. ¿Qué tal estás, Selma? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Yo he dicho más o menos un poco que te dedicas a la neurorehabilitación, pero en realidad hay muchas cosas que haces y que estás involucrada o has estado involucrada. Me gustaría, para que te conocieran un poco más, pues quién es Selma, cómo llegaste a la fisioterapia, cómo te has ido formando y al final cómo has llegado donde estás ahora, en el sitio donde trabajas, la formación que has tenido y demás. Vale. Pues bueno, yo soy Selma, soy una persona que me gusta mucho ayudar a las personas y bueno, y cada día me levanto muy contenta de poderme dedicar a la fisioterapia que cumple por completo este deseo mío. Entonces, bueno, ¿no? Llego a la fisioterapia por una vertiente muy vocacional y a la neurorehabilitación porque yo creo que es la especialidad de la fisioterapia bueno, que es el ayudar a las personas y en implicarte en realmente ver una mejora sustancial es brutal. Ujú. Entonces, bueno, yo soy de Barcelona, ahora también actualmente vivo en Barcelona. La carrera la hice, bueno, en un centro adscrito a la UAB Ujú. y decidí irme fuera a estudiar el máster en neurorehabilitación y me fui a Inglaterra. Y entonces en la Universidad de Nottingham pues me especialicé en neurorehabilitación. Ujú. Ahora mismo, actualmente, después, bueno, incluso estamos en el tema COVID, pero estoy trabajando en la Asociación de Traumatismo Cráneoencefálico y Daño Cerebral en Barcelona, en la Asociación TRACE. Ujú. Después por las tardes estoy en una residencia y haciendo también privados. Soy coordinadora de la Comisión de Neurología del Colegio de Fisios de Cataluña y también, bueno, llevo la parte de cooperación local de la ONG Fisios Mundi, que es la ONG Ujú. de fisioterapeutas a nivel estatal, para que la gente lo sepa. Ujú. Y bueno, pues sí, básicamente actualmente estoy aquí. Se puede decir que has tocado muchos palos o que tocas muchos palos. También creo que has estado en docencia, ¿no? En la Universidad de Manresa, si no me equivoco. Sí, sí, hice biodocencia también en la UV, en el grado internacional, pero bueno, me gusta más dedicarme a la parte más asistencial y a ver si cae la oportunidad de empezar un doctorado. Ujú. Me interesa mucho lo de Nottingham, lo de la Universidad de Nottingham. ¿Qué has visto, has podido ver diferencias en lo que se puede aprender de neurorehabilitación en España o allí? Sí, a ver, yo cuando fui realmente de experiencia en neurorehabilitación tenía poca y fui como, entré pensando, a ver, como no me guste, ya verás. Ujú. Y salí enamorada, ¿no? De la neurorehabilitación. Lo que sí que, claro, fue un cambio, ¿no? de paradigma de cómo enfocar la neurorehabilitación. Ahora yo creo que estamos más concienciados que es mucho más físico, más Mm. activo, ¿no? Pero bueno, al principio, claro, para mí fue un cambio
de paradigma. Y yo creo que al final, aparte de todos los beneficios que te da estar fuera y salir fuera, claro, el hecho de, bueno, pues dar un salto en el idioma del inglés y estudiar en inglés, lo que sí que te abre, ¿no? Es como todo el mundo, ¿no? Ya te sientes parte del mundo. Y pues recopilar información, estar actualizado y tal es mucho más fácil. Te enseñan a Claro. eso, a que busques la información por ti misma y a que te vayas actualizándote, y también te hacen mucho amar, ¿no?, la ciencia. Yo ¿Tú creo que crees lo que enfocan en ese sentido. tú crees que todavía en España falta ese salto, ¿no? A pues aprender un inglés científico, un inglés bien, para podernos comunicar con, pues, con otros países, como has podido hacer tú, ¿no? A través de formación, incluso de trabajo. Sí, sí, sí. A ver, es complicado estar o sea, en España o en cualquier país y bueno, y al final, ¿no?, dar ese salto a nivel de idioma. Pero yo creo que sobre todo es en el enfoque que se le da. Mm, Yo, por ejemplo, sé de personas, ¿no?, que han hecho a lo mejor un máster en neurorehabilitación y salen del máster que tampoco se sienten capacitados al 100%, que tengan las cosas ujú, claras, o incluso, ¿no? A veces tuve una compañera que me dijo, es que no sé ni cómo es una valoración en neuro, ¿no? O sea, ya. no lo tengo claro, ¿no? Pues también yo creo que en docencia, desde mi punto de vista, yo admiro a las personas que tienen una buena base científica y teórica, pero sobre todo que tienen mucha experiencia asistencial. Eso es fundamental. Claro. Ahí te da el valor como profesional. Ujú. Muy bien, pues si te parece vamos un poco ya hacia el tema, que es enfermedad de Parkinson. Probablemente quien nos esté escuchando ya conozca un poco sobre la enfermedad de Parkinson, pero bueno, vamos a introducirla un poco, grosso modo. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Y que para un fisioterapeuta, sobre todo, para alguien que se dedica a rehabilitación, ¿qué es lo interesante de la enfermedad de Parkinson? Vale, bueno, pues la enfermedad de Parkinson sabemos que es la segunda más prevalente. Actualmente hay alrededor de unos 7 u 8 millones de afectados a nivel mundial. Y he leído algunos artículos, pero sobre todo me acuerdo, creo que en el 2018, cuando estuve exponiendo en una jornada que hicieron para el Día Mundial del Parkinson en el Hospital Clínic, que el Ujú, doctor de Fábregas de Vallebrón dijo, bueno, es que ya se está hablando del Parkinson como una futura pandemia, porque se calcula, hay fuentes que afirman que en unos 20, 25 años se duplicará esta cifra. Estaremos hablando de incluso, ¿no?, 17 millones de afectados en el 2040. Por lo tanto, ya la brutal. califican como una futura pandemia, ¿no? Ujú, Obviamente por los motivos del envejecimiento de la población, el aumento de la longevidad, ¿no?, que se ve que la esperanza de vida ha aumentado 6 años en las últimas 2 décadas. ujú. Bueno, y también hay unas ciertas relaciones, ¿no?, un poco extrañas, ¿no?, como la disminución de las tasas de tabaquismo, ¿no?, que no está claro, pero Curioso. han visto a través de estudios prospectivos o retrospectivos que puede ser que llegue a disminuir un 40 o un 50% la incidencia. Y bueno, y otros subproductos de la industrialización, etcétera. Pero sí, Incluso el sí. café, quiero recordar, no sé si me suena algo también, el café. ¿Sí? Estas Ah, noticias que salen, el tomar café tal, el reduce el Parkinson y tal, y luego te metes a la noticia y ojo, cuidado, que igual es en ratas, ¿no? ya, exacto, claro, obvio también. Sí, sí. Sí, claro. Somos iguales a las ratas, todo el mundo lo sabe. Vale, se suele hablar de síntomas o signos motores y no motores, ¿no? Y Ujú. típicamente, pues, no sé si cuatro, ¿no? Lo típico de la fisioterapia, bradicinesia, rigidez y tal. Si nos puedes hacer un repaso también de estos signos motores y de los no motores y ver si tenemos que saber los fisioterapeutas de estos signos no motores. Sí. Bueno, para hablar de los signos, lo mejor y también para, ¿no?, contextualizar cómo se va desarrollando esta enfermedad, deberíamos hablar de los estadios de Braak, Ujú, en los cuales pues bueno, se delimitan muy bien toda esta progresión. En los estadios 1 y 2, que son los iniciales, los síntomas primarios y de los que la ciencia ha puesto mucho foco
Son unos síntomas primarios que, ¿no?, a voz y pronto no parecen propios del Parkinson, ¿no?, como pueden ser esta falta, ¿no?, esta hiposmia, ¿no?, esta falta o pérdida por completo del sentido del olfato, e incluso en algunos casos que he leído, la percepción de olores desagradables. Aparecen disfunciones autonómicas, porque esto empieza a desarrollarse en el tronco encefálico, por lo tanto hay una falta de regulación de la temperatura corporal, problemas durante el sueño, especialmente las personas actúan, ¿no?, de la misma manera que lo mismo que están soñando, y el restreñimiento y problemas a nivel gastrointestinal, ¿vale? Entonces, que cada vez hay más, cuando te encuentras a personas que están en estos estadios que sus signos motores son muy mínimos, muy sutiles, nos estamos encontrando con una población de 30 y largos, 40, ¿vale? Porque al final aquí es cuando empieza la enfermedad. Después, pero se suele diagnosticar a los 55-65 años. ¿Por qué? Porque aquí ya ha habido suficiente muerte de neuronas dopaminérgicas y entonces entramos en los estadios 3 y 4, que es cuando empiezan los signos motores y cuando la persona, ¿no?, hay una señal de alarma de decir algo no está bien en mi cuerpo. Van al neurólogo y se les diagnostica. Pero claro, aquí es muy importante también, como arma que tenemos, es hacer consciente a la persona de este hallazgo científico, que es que en este momento ya hay un 70-80% de muerte de neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, no estamos al principio de todo, ya estamos en medio. Claro. Entonces, aquí ya en estos estadios 3 y 4, ya ha subido por todo el tronco encefálico, ¿no?, estos cuerpos de Lewy, bueno, que ya después ya explicaremos un poquito, ¿no?, ahora mismo lo que se ha descubierto de que están encaminándose al origen. Bueno, todos estos cuerpos de Lewy, esa disfunción ya ha afectado todo el tronco encefálico y está afectando a las partes más internas, ya está metido en los ganglios basales, especialmente la sustancia nigra. Entonces aquí, como los ganglios basales están implicados en el aprendizaje motor y en esos movimientos más cotidianos, más autonómicos, también tienen un componente, al ser estructuras profundas, tienen un componente en todos los circuitos cognitivos y también emocionales. Por lo tanto, ¿no?, nos encontramos con los signos cardinales del Parkinson, que son bradicinesia, ¿no?, esa lentitud en el movimiento, la rigidez y el temblor y la inestabilidad postural, ¿no?, como signos cardinales propios del Parkinson. Como signos no motores empezamos a tener más problemas a nivel del sueño, insomnio, somnolencia diurna y lo que se llama el RUN Behavior Sleep Disorder, que es como si estuviesen actuando, ¿no?, mientras duermen, o problemas en la fase REM. Al igual que también, bueno, pues un poquito, ¿no?, de depresión, problemas en todo lo que es las funciones ejecutivas, ¿no?, esa planificación, etcétera. Y ya los estadios más avanzados, 5 y 6, y ya obviamente ya llegan a estructuras más superiores, más al neocórtex, e influyen bastante en los lóbulos frontales, por lo tanto ya sobre todo se agudizan mucho más todos los problemas conductuales y emocionales, ¿no? Cambios de humor, falta de participación social, a nivel cognitivo hay un mayor impacto en la capacidad de respuesta emocional, planificación, etcétera. Así a grosso modo. Después sí que, bueno, de signos motores también veríamos discinesias, apraxias, acinesia, ¿no?, que es esta hipomimia, esta falta de movimiento en la cara. Vale, ¿cuál suele ser el escenario más habitual al que un fisioterapeuta le llega a un paciente con Parkinson? Hablabas de las fases, ¿no? Entiendo que pues ya hacia la fase 3, ¿no?, que empieza a haber algo de inestabilidad postural, de bradicinesia. ¿Cuál suele ser el perfil tipo que suele ver un terapeuta, quizás en una asociación, por ejemplo, como has trabajado tú? ¿Qué es lo que se suele ver al principio? Pues te diría que si te llega una persona, ¿no?, nueva, pues a lo mejor el 60-70% están en el estadio 3 y 4, que es cuando se les ha diagnosticado, o a lo mejor aquí hay un problema, que es que, bueno, tenemos una medicación muy potente que no cura ni trata, enmascara los síntomas, pero ¿qué pasa? Que cuando se toma la medicación, entonces se encuentran la mar de bien y se piensan que tomando la medicación ya es suficiente. Entonces,
incluso habiendo tenido un diagnóstico, te suelen venir más adelante cuando entonces la medicación empieza a fallar y el neurólogo hace hincapié en apostar por las terapias rehabilitadoras. Entonces te sueles encontrar bastantes, bueno, en estos estadios 3 y 4, pero también te encuentras cada vez más a personas en estadios 1 y 2, que muchas veces son personas jóvenes que tienen unos síntomas muy sutiles y bueno, y llegan pues para hacer un primer contacto, y a ti también te sirve lo que se llama en estos estadios con síntomas tan sutiles, lo que sería una prehabilitación. Es decir, claro. estar al tanto y vamos a hacer seguimiento. ¿Para qué? Para que cuando la enfermedad avance más o menos, pero estar ahí e ir atacando todo lo que vaya surgiendo y que no empiece a modificar tu vida diaria. Has hablado un poco del tema de la medicación, que es muy fuerte, es la levodopa, que es un precursor de dopamina, ¿no? Sí, Tengo entendido que no se puede administrar dopamina porque no atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto hay que tomar el precursor, un ¿no? precursor. Y cuando hablamos de eso de la medicación surge un término que es el fenómeno on-off, ¿no? De rehabilitación. Ajá. Entonces, ¿qué hay que saber sobre el fenómeno? Bueno, ¿qué es el fenómeno on-off en la enfermedad de Parkinson y por qué nos da tantos quebraderos de cabeza a los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y en general a todo el equipo, pero en este caso fisioterapeutas? Ujú. Sí, los episodios o fluctuaciones on-off que desde hace poco también se le llama wearing off. Ujú, Bueno, son derivados de la medicación. Entonces, cuando estás en un episodio, en una fluctuación on, es cuando, bueno, la medicación, bueno, los pacientes, el neurólogo pauta unas tomas muy ujú, precisas, unas horas muy precisas de medicación y una cantidad y dosis de medicación exacta. Entonces, es absolutamente imprescindible la rigurosidad en la toma de la medicación. Entonces, sobre todo al principio de todo, bueno, pues las tomas están bien definidas, la persona empieza mm, con medicación y todo va bien, ¿no? Es decir, la medicación tiene como un efecto, ¿no? Un poco de 24 horas. Conforme pasa el tiempo, hay más medicación, avanza el proceso neurodegenerativo o no hay una buena toma de esta medicación, entonces mm, hay momentos, lapsus de tiempo, sobre todo antes de la siguiente toma, en el cual la dopamina, ¿no? El chute de dopamina, de levodopa, ya se ha degradado, ya no hay. Entonces bueno, no es que se exacerben, sino que aparecen los síntomas tal cual están en ese momento. Lo que pasa es que están ujú, enmascarados por la medicación. Aquí nos claro. encontramos un aumento de la rigidez, calambres, discinesias que incluso cursan con dolor, un aumento del temblor brutal, etcétera. Y también es importante tener en cuenta que por mucho que después esto aparezca a las 4 y mi siguiente toma es a las 5, piensa Mm, que la medicación no actúa hasta dentro de media hora. Por lo tanto, claro. tenemos esa fluctuación que sería hora y media, no sería una hora. Ujú, Así que para el fisioterapeuta es absolutamente imprescindible tener que trabajar cuando están en on. Es muy vale. importante preguntar cuál es el momento del día que mejor les va para trabajar y esos momentos on que los tengan bien controlados. ¿Por qué? Porque es que si trabajases en off, primero no sacas rendimiento a la Mm, sesión, la persona lo pasa mal porque tiene en ese momento una exacerbación de sus síntomas que no le da, ¿no? Para poder moverse, etcétera, y además que puede ser peligroso, ¿no? ujú, Podemos ocasionar, ¿no? Pues daños o lesiones. ujú. A mí me viene a la cabeza también el hecho de que te toque evaluar en on y otro día en off, ¿no? Entonces, ya no se está valorando en la misma altura y puede que estemos viendo que ha empeorado demasiado cuando realmente es que no estás comparando con el mismo tiempo. No sé si te ha pasado Eso. ese tipo de situación.
Bueno, no, porque hasta ahora lo que pasa es que como siempre, bueno, pues tenía o tengo a los usuarios en el mismo tiempo, ¿no? Pues si a lo mejor al cabo de X meses me toca hacer la valoración, la tendré en el mismo momento que estamos trabajando y que por lo tanto podían estar bien, porque Ujú, si yo veo que en ese momento la persona no está en un on o lo que sea, entonces ya se cambia, ¿no? La hora se cambia la sesión. ujú. Ujú, Muy bien. Vamos a pasar un poco a hablar de evaluación de fisioterapia. ujú. Hace poquito fue el Congreso Mundial de Neurorehabilitación, del que he estado subiendo varios episodios. Se quedó fuera una ponencia muy interesante sobre evaluación cuantitativa, que, si no recuerdo mal, hizo un francés y daba algunos test interesantes. Entonces, sobre todo en base a tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos más importantes o fundamentales que tú consideras para evaluar? Y dentro de eso, pues, ¿qué escalas, qué test crees que son más útiles o has utilizado? Ujú. Sí, en cuanto a los aspectos fundamentales, ¿no? En una primera entrevista, pues bueno, aparte del historial médico, ¿no? Tener una idea de estas disfunciones autonómicas que ahora pueda estar Ujú, sufriendo la persona, como pueden ser pues baja, bueno, y que suelen, ¿no? El Parkinson suele incidir, es el tema de una baja presión arterial, presión ujú, ortostática, ¿no? Todo este tipo de problemas. Y tener claro esos momentos del on-off, pero como primera pregunta sería tener claro cuál es su día a día, ¿no? Tanto vale. su día a Ujú, día como cuáles son los problemas que a día de hoy está experimentando. Y aquí esto es absolutamente fundamental, no solo para dar el espacio a la persona y que hable, sino también para ti, porque te puedes encontrar desde una persona que dice, bueno, yo llego porque si está diagnosticado no tengo problema, pero pues mira, estoy aprendiendo salsa y es que no puedo. Es que ujú, me quedo trabado, son muchos pasos, etcétera. Hasta una persona que me dice es que en un mate de tenis me noto que el pie en el momento de reaccionar rápido, cambio de dirección, se entorpece. Hasta una persona que dice, oye, pues mira, estoy empezando a tener problemas a nivel postural, ¿no? Bueno, de equilibrio, cuando estoy en sitios muy concurridos, etcétera, hasta una persona que me dice es que no me puedo sacar el edredón de encima de cuando estoy en la ya, cama. Por lo tanto, es que es una variedad inmensa. Por lo tanto, los problemas que está experimentando en el día a día. También, ¿no? Saber el nivel de activación. El Parkinson lleva a las personas a, bueno, hay un estudio, ¿no? Muy impactante en el cual ya se ve que en el momento del diagnóstico, que se supone que es cuando la persona empieza a experimentar, ¿no? ujú, Problemas motores, porque tampoco son exagerados, ya deja de caminar un 30% menos, ¿no? De pasos al día. Por lo tanto, ya ujú, empezamos con una disminución de los niveles de activación en el día a día. Por lo tanto, ver desde dónde partimos y desde ahí ya, también ver ujú, si, bueno, pues a lo mejor el ejercicio lo tenemos que adaptar, ¿no? De hacerlo más progresivo, menos, etcétera. Por ejemplo, esto de la gente joven no, bueno, pues están muy activos, ¿no? Porque ellos ven que el ejercicio, ostras, ¡buah! Me da un chute, me veo súper bien, ¿no? Las personas jóvenes, pero a lo mejor no claro. hace tanta falta que sea progresivo. Y también una pregunta que lanzo es, ¿qué quieres conseguir en Ujú, terapia? Como herramienta, primero para darle sentido al por qué estoy aquí. ujú, Y segundo, también como autorresponsabilidad, ¿no? De qué quieres conseguir, ¿no? Es decir, te tienes que ujú, implicar en este proceso. Al final, el Parkinson es una enfermedad de 24 horas al día, de 7 días a la semana, por lo tanto no puedes venir aquí continuamente, tienes tú que ser capaz de implementar el ejercicio en tu día a día. Cada día te tomas una pastilla o te tomas medicación, cada día tienes que ejercitar para sacar rendimiento a esta medicación. claro. Um, los hábitos de ejercicio, ¿no? Que sería un poquito ese día a día o qué es lo que disfruta esa persona para también adaptar un Ujú, poquito si se puede el ejercicio. Y bueno, en cuanto también a un poquito la historia social, es decir, no va a ser lo mismo una persona que vive sola que está acompañada, si está actualmente activa a nivel laboral,
¿no? A lo mejor nos deberemos enfocar más a qué dificultades tiene a nivel laboral. O, por ejemplo, si cosas tan simples como las cosas de casa las está haciendo la persona o necesita ayuda. Y bueno, un poquito también, pues saber, ¿no? Los síntomas motores o no motores que esa persona está sufriendo, porque no todos van a tener los Claro, mismos síntomas. lo típico del temblor, ¿no? Que Exacto, aún... que yo a veces pienso y digo, yo de a lo mejor de los 30 que veía los días que iba a trabajar allí a la asociación, es que yo recuerdo uno o dos que tuviesen temblor. O sea, no, el temblor no es aquello algo, no es, o sea, te llama la atención, pero no es lo que todo el mundo padece, ni mucho menos. Y bueno, y relacionado con los test y escalas, pues test y escalas que están validados para Parkinson. Uno fundamental, fácil y muy que te aporta mucha información es el 10 meters walking test. Tanto bueno, el básico como combinado con una doble tarea manual, motora o cognitiva. ¿Vale? Después, un poco para esta dexteridad, esta rapidez, bueno, esta destreza, esta rapidez en extremidades superiores sería el 9-hole peg test. Que bueno, se puede hacer un poco, yo hago una adaptación con piezas de Lego o avellanas, ¿no? Y pasar de un vaso a otro. Después, también es importante un poco ver esa progresión, esa evolución más en otras áreas, como, ¿no? De esas disfunciones más autonómicas, otras áreas de la vida. Entonces les hago pasar el PDQ-39, el cuestionario, y el SPDDS, que es el Self-Assessment Parkinson's Disease Disability Scale. Y para el equilibrio, el mini-best test, porque a veces el Bear Balance como que no tiene Claro, un poco es más el chilling completo, ¿no? effect. Exacto. El best más completo. Sí. He visto un poco que partes de la persona, partes de lo que quiere conseguir y no pasar una serie de test así como una matraca, ¿no? De manera casi protocolaria, sino que depende de lo que te exprese la persona, el paciente, pues tú dices, oye, pues tira más para el equilibrio, tira más para el autonómico, tira más para la marcha, tira para esto, ¿no? Yo creo que eso es una forma buena de optimizar y de individualizar la evaluación. Totalmente. Yo, por ejemplo, los dos cuestionarios hago que los rellenen en casa, a veces con ayuda ¿no? de un familiar cercano o cuidador, y después me los dan y cuando toca las evaluaciones, pues se lo vuelvo a dar y hago yo el análisis, ¿no? Pero realmente de hacer el 10 meters los tres. También, bueno, cabe destacar obviamente la UPDRS, ¿no? Claro. La Unified Parkinson como gold estándar. La parte 3, que es la motora. Yo tenía acceso porque teníamos en la Asociación de Catalana del Parkinson teníamos un convenio con un grupo de investigadores ingleses que se llaman Machine Medicine y nos dieron acceso porque estaban, les interesaba que lo pasáramos para a nivel estadístico, ¿no? Ir configurando mejor las puntuaciones, las opciones de evaluación y además te daba la opción de que cuando utilizabas el iPad, la tablet, pues podías grabar, es decir, hacías tanto la medida cuantitativa como cualitativa. Por lo tanto, pues bueno, es muy chula, la verdad, claro, mira muchos aspectos del Parkinson, sí. De cara a hacer un seguimiento, ¿qué es lo que has podido ver o qué recomiendas de cara a una reevaluación? Pues oye, de aquí a un mes o de aquí a 3 meses, imagino que pueden ser pacientes de muy larga evolución, que con trabajo se puede lograr un enlentecimiento. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia reevaluando pacientes y la progresión? Bueno, sobre todo yo le doy importancia, ¿no? A esta parte más cuantitativa, pero bueno, sobre todo debe haber, yo priorizo un seguimiento, diría semanal, ¿no? De realmente cómo están implementando el ejercicio activo en su día a día, es decir, qué tan activos están siendo, cómo lo están haciendo, qué dificultades tienen, etcétera. Como, bueno, pues dentro de estas reevaluaciones que podemos tener en los centros o asociaciones u hospitales, una parte las escalas, pero otra parte es
los objetivos funcionales que tenemos, que tanto se están cumpliendo y que necesitamos poner nuevos, ya los hemos cumplido, hay otros, cambiarlos, modificarlos, etcétera. Por lo tanto, le doy mucho más hincapié a eso, que a lo mejor no tanto esto técnico, que es muy satisfactorio, ¿no? Pues cuando ves, yo he tenido pacientes que han mejorado a nivel estadístico, ¿no? Clínico tienen que haber diferencias más notables, pero a nivel estadístico sí que he visto diferencias, pero bueno, claro, a ver, a veces no he querido incidir mucho, ¿no? En la parte cuantitativa, porque si hablamos de números y tal, pues bueno, a ver, al final, pues pueden haber, ¿no? Empeoramientos porque al final es degenerativo, ¿no? Entonces... hay que saber manejar eso, ¿no? También, y cómo Exacto. expresarlo a la persona. Totalmente, exacto. Igual te ha salido un poco menos de velocidad de marcha o una up and go un poco menor, pero el paciente no expresa ningún cambio significativo en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que resaltar ese empeoramiento, ¿no? Por eso me centro más en la funcionalidad, en el día a día y en que se mantengan activos. Sí, sí. Antes te hablaba de esa ponencia que vi sobre evaluación cuantitativa de Parkinson y me sorprendió, le dieron mucha importancia el ponente al tema de la escritura. Y me llamó la atención una evaluación que se llama espiralografía, que básicamente es coger un papel de 20 por 20, según tengo entendido, y tienen que hacer una espiral, ¿no? Desde el punto central, una espiral hacia afuera, y entonces pues se ve toda la desviación, ¿no? Y demás, y sacan un coeficiente en base a la distancia mayor que hay del punto central al último círculo y al menor, y hacen ahí un coeficiente que puede decirte la simetría del trazo y luego pues cómo se puede transmitir eso a una mejor escritura, ¿no? Y que la fisioterapia podría ayudar también a ese aspecto que, como tú dices, en personas que están trabajando, personas jóvenes, pues puede ser un objetivo primario. Sí, pudiese ser. Sí. Claro, bueno, yo creo que también, o sea, hay algunos requisitos para quien hacerlo, a quien no, utilizarlo para todos. Claro, depende, porque a veces nos adaptamos, como bien has dicho, nos adaptamos un poco a las deficiencias con las cuales vienen. Entonces sí que obviamente te encuentras a personas que tienen problemas a la hora de escribir, a la hora de manejar con el ordenador, de teclear, ¿no? Entonces sí que piensas en algunos pruebas, ¿no? Que te den, que puedas comparar esas características. ¿Te ha pasado que un objetivo de un paciente sea el tema de la conducción? Pues tiene dificultades en la coordinación para conducir o lo que sea. Imagino que es un tema delicado también porque no nos compete como tal a nosotros, Exacto. ¿no? Ese tema a mí con los pacientes con ictus te preguntan, ¿no? Y conducir, y claro, hay temas legales, hay temas neuropsicológicos que creo que son más importantes, pero no sé si te han surgido esos objetivos de pacientes del tema de la conducción. No, en Parkinson no. Ahora me venía una mujer que tuvo en esclerosis múltiple y tal, pero no, en Parkinson no me he encontrado. Y alguna vez se había oído, era más bien el tema de la orientación mientras conducían. Entonces eso competía más a psicología, neuropsicología. Claro. Pero propiamente no, me he encontrado más, bueno, pues con problemas más de coordinación, ¿no? De los pies al hacer algunas actividades deportivas o hobbies. Me he encontrado más problemas en ese sentido, sí. Vale. Pues vamos a pasar un poco al tratamiento de fisioterapia. Aquí hablamos un poco de fisioterapia, pero sabemos que hay muchos profesionales, que no se me enfade ningún terapeuta ocupacional, por favor. Cuando hablamos de Nine-Hole Peg Test y de la escritura y demás, evidentemente el trabajo en equipo es muy importante y demás, ¿no? Pero bueno, estoy entrevistando a una fisioterapeuta, entonces es lo que hay. Dentro de la fisioterapia hay un palabra, ¿no? Que yo creo que tiene muchísimos sinónimos, a mí me encanta, ¿no? Que es el freezing, ¿no? Congelamiento, imantación, bloqueo, ¿no? Llámese como quiera. Yo creo que es un elemento central, ¿no? Que nos ocurre
en fisioterapia y que puede provocar mucha repercusión funcional al paciente. Desde tu experiencia, ¿cómo has ido manejando el freezing? Depende un poco de la fase, también dónde está. ¿Qué herramientas Mm, te han sido útiles para manejar el freezing, el congelamiento? ujú. Bueno, bueno, el freezing of gait, que es esta sensación, ¿no?, de que se te quedan los pies pegados al suelo, aparecen en etapas más avanzadas Mm, y se ve que tiene una incidencia de un 80%, ¿vale? Por lo tanto, es bastante común, ¿no? Nos lo encontraremos. Bueno, sí que al principio se pensaba que tenía un gran componente motor, pero se ha visto que ujú, no, que la parte cognitiva o incluso emocional tiene igual o más implicación. ¿Por qué? Porque el freezing aparece cuando o tienen que dar un giro, ¿vale? Que ahí sí que a lo mejor podemos, ¿no? O sea, la parte más motora, pero cuando tienen la atención puesta en otra tarea, están haciendo otra tarea, cuando están en sitios muy concurridos y hay mucho input que tienen que estar manejando, o bueno, cuando tienen la mente ocupada. Y ujú, también a nivel emocional, es decir, el miedo o la tensión, por ejemplo, muy frecuente, claro, aquí estamos en Parkinson es común trabajar con personas mayores, ¿vale? ujú, Por lo tanto, este miedo a caerse, ¿no?, ya tensa el cuerpo y cuando el cuerpo va más tenso a nivel emocional, entonces aún se desencadena mucho más el freezing. Por lo tanto, de estrategias que tenemos en fisioterapia, bueno, pues una sería las estrategias estas de señalización, ¿no?, las cueing mm, strategies, que hay diferentes y al final lo que se aconseja es ir explorándolas y que la persona al final encuentre la que mejor le va, o doblar una rodilla. Yo incido mucho en doblar una rodilla, ¿no?, porque quieras o no ya. ya trasladas el peso y muchas veces les falla esa cadencia, ¿no?, de peso, ¿no?, como los pasos, hay poca amplitud, poca velocidad, etcétera, al final se quedan y hay una rigidez, pues se quedan encallados. Entonces, levantar Ujú, una rodilla o provocar, ¿no?, el paso 1, 2, 3, mm, pues quieras o no ya implica este traslado de peso y liberar la pierna. Pero sí que obviamente toda la parte de estímulos auditivos tiene mucha evidencia y son muy recomendables, ¿no? Este beat, ¿no?, este ritmo, este compás el metrónomo, desde ¿no? fuera, exacto, el metrónomo, lo que hace es que activa la vía del área premotora, ¿no?, con el cerebelo, que se activa cuando la marcha está compasada Ujú, externamente, ¿no?, por estímulos externos, en detrimento de la vía área motora suplementaria con ganglios basales, que es la que está afectada. ujú. ¿Vale? Ahora que dices eso del elemento externo del sonido, ¿llega el Ujú. paciente en un momento a que esté en su cabeza y poderlo generar en su cabeza ese tipo de uno, 2, tal, o el ritmo, o una canción incluso? Sí, sí, exacto. Al final, si llegamos a reentrenarlo, si a la persona le funciona o le va bien esa estrategia, lo podemos, sí, sí, llegar a reentrenar y que lo utilice. Sí, sí. Ujú, Después también, como segunda estrategia, está el tema del baile, ¿no? Sobre ujú. todo el baile en El tango, ¿no? pareja, sí, el Creo que tango, los también, ¿no? bailes de salón, que son de amplitud, ¿no?, de amplitud grande, pues, y también al final es música, ¿no?, que también hay un tempo y hay un ritmo. Ujú, Y después, bueno, pues eso, también está la estrategia de enseñar otras estrategias de movimiento. También está esa. Y vale. es decir, por ejemplo, cuando tienen que hacer un giro, que no lo hagan sobre un punto, ¿no?, sino que hagan como un arco. Yo, por ejemplo, Vale. también lo que recomiendo y lo que reentreno es levantar las rodillas cuando van a Ujú, girar, ¿no?, para que no empiece ¿no?, la marcha esta festinante, ¿no?, el shuffle gait, y ya se sí. queden encallados. Es interesante porque, bueno, hubo el Insight Summit en 2018, yo tengo, bueno, pues todo lo que se habló y entonces desde Australia, Canning Collen, que es una investigadora bastante conocida en el mundo del Parkinson, bueno, pues expuso un trabajo que estaban haciendo, que ahora mismo hay líneas de investigación en las cuales utilizan smartphones con una aplicación
que bueno, pues, emite, ¿no?, una estrategia o un beat a través de unos auriculares a las personas. Entonces, bueno, hay unos componentes que tienen unos sensores, ¿no?, en los zapatos, en cada pie, y estos sensores lo que hacen es enviar, están monitorizando todo el rato la marcha, y cuando hay alguna disrupción envían por vía inalámbrica a la app, y bueno, la app lo que hace es comparar con el estándar que tiene de la marcha, y cuando detecta un error, entonces envía a los auriculares una estrategia o un beat para desencadenar esa marcha. ¿Vale? Bueno, esto claro es una muy buena herramienta, no obstante sí que ella considera que todas las estrategias se deben reentrenar previamente, porque por mucho que tú tengas unos auriculares y te den la estrategia, se ha de reentrenar. Y a veces incluso los consejos del terapeuta parece ser que son igual de efectivos para mejorar el equilibrio y tal que el entrenamiento propio, ¿no? Pues por lo tanto son avances que se están haciendo. Y el otro tipo de feedback que puede ser interesante, feedback visual, sobre todo veo muchos bastones, ¿no?, que tienen como un láser, ¿no?, El que láser. hacen una proyección. ¿Realmente se vuelven dependientes luego de este tipo de feedback visual que es súper potente, o es interesante trabajarlo también? Sí, yo creo que es interesante porque al final nos tenemos que adaptar. Ya. Entonces, sí, hay que adaptarse. Estamos ante una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto, si es una estrategia que le funciona y puede manejarse, pues bueno, no quita que podamos estar trabajando otras, Mm. pero yo creo que se debe respetar si encuentran un método que les funcione. Ujú. Ujú. Dentro de fisioterapia estamos hablando mucho de herramientas hands-off, ¿no?, de ejercicio, y luego hablaremos un poquito del PD Warrior y toda la historia en la que estás un poco metida, ¿no? Pero ¿hay cabida para el hands-on en algunos aspectos del Parkinson en fisioterapia? Bueno, me viene a la mente el dolor, que por ejemplo es bastante común en espalda y en hombros, que tiene bastante que Claro. ver con la rigidez de tronco que se desarrolla y que por lo tanto puede interferir en una mala posición escapular y en Mm. rigideces propias de las articulaciones. Ujú. Entonces, sí que, a ver, yo sí, es claro, he hecho hands-on en estas, cuando me he encontrado con situaciones y episodios de dolor de los pacientes. Y al final no es algo muy, muy común. O sea, yo al menos no me he encontrado, no es algo muy común. Entonces, cuando Ujú. aparece, pues bueno, al final la terapia manual obviamente pues ayuda. Ujú. Yo creo que es muy agradecida. Yo no he tratado muchos pacientes con Parkinson, sí que me han tocado en esas fases que tú dices, ¿no? Incluso 4, ¿no?, un poquillo más. Y es agradecido, y luego te permite trabajar otras cosas, ¿no? Todo de la parte de ejercicio y llevándolo un poquito hacia adelante, la parte de ejercicio aeróbico, que no sé si se ha hecho un poco de cherry picking, ahora igual tú me dices, con el tema de la neuroplasticidad, la generación de nuevas neuronas con el ejercicio aeróbico, si esto se puede también traspasar al Parkinson. Esto es un salto muy grande, el decir, oye, el ejercicio aeróbico puede estimular nuevas neuronas y tal en la sustancia negra, y realmente puede ser algo muy bestia. Entonces, a mí me ha resultado interesante y útil el ejercicio aeróbico como ejercicio rítmico y tal, pero no sé si eso se puede trasladar también a un cambio cerebral. Bueno, no, a ver, no hay nada concluyente. Es decir, Mm. sabemos los beneficios que tiene el ejercicio aeróbico en cuanto a la neuroplasticidad. Sobre todo la neuroplasticidad, aquí el ejercicio aeróbico, lo que sí que creo que es interesante hablar es el hecho de que tiene que estar acompañado del Mm. aprendizaje de nuevas tareas, para que haya realmente esta Vale. neuroplasticidad. Pero sí que es verdad que el ejercicio aeróbico
es un desencadenante de todas las sustancias neurotróficas, tiene un gran poder de neuroprotección y de neurorestauración incluso, ¿no? Por ejemplo, en el Parkinson se ha visto que la actividad eléctrica es deficiente, ¿no? Está alterada, y por lo tanto el ejercicio sí que tiene una repercusión en estabilizar este funcionamiento más eléctrico de manera correcta. Por lo tanto, a ver, del ejercicio aeróbico en el Parkinson lo considero muy importante aparte de la base ya propia científica que tiene el ejercicio aeróbico, sobre todo porque estamos ante un grupo poblacional que es muy fácil que lo encontremos o que con el tiempo se vaya decondicionando, ¿vale? Sí. Perdiendo condiciones físicas. Por lo tanto, esto no lo podemos perder, porque es que incluso son más problemas que se nos añade a los propios que ya tienen. Por ejemplo, ¿no? Antes, ¿no? Me he quedado pensando con el tema de la estrategia esta del freezing, ¿no? A nivel láser, digo, bueno, yo no lo quitaría, ¿por qué? Porque es muy fácil que a lo mejor al cabo del poco tiempo esa persona ya deje de caminar, ¿no? Entonces no lo vamos, ¿no?, a quitar. ¿Qué más del ejercicio aeróbico? El tema sobre todo, yo por ejemplo, cuando me encuentro con personas que me dicen es que no me puedo girar en la cama, o es que no me puedo sacar el edredón de encima cuando estoy durmiendo, claro, aquí hay un componente aparte de, obviamente, de generar un movimiento amplio, se necesita fuerza, o ni que sea que haya unos momentos, ¿no?, de potencia, que necesiten ese momento potencia. Por lo tanto, sí que es importante. Ya te digo, el ejercicio aeróbico en el Parkinson ha de estar enfocado en estar aprendiendo tareas nuevas o reaprender estrategias. O sea que tú incorporarías ese ejercicio aeróbico en tareas no tanto igual en algo más estático como una bici o en cinta de marcha. Entiendo que quizás el entrenamiento en cinta de marcha tenga otro objetivo, que no es puramente el aeróbico, sino la automatización, incluso la doble tarea, ¿no? O sea que quizás para el componente aeróbico sea más interesante hacerlo en tareas cada vez nuevas, novedosas, que yo creo que es un poco hacia donde se orienta también el PG Warrior, ¿no?, que hablaremos ahora. Sí, exacto. El ejercicio lo oriento hacia lo que es la parte más rígido-cinética, ¿no?, del Parkinson, es decir, el trabajar movimientos amplios, el generar potencia, el alto esfuerzo, en eso, ¿no?, lo utilizo el ejercicio aeróbico. Por ejemplo, en el reentrenamiento de la marcha, en estadios más iniciales, etcétera, o cuando hay problemas de marcha, obviamente, si yo quiero mejorar la marcha, tengo que ser específica, no puedo trabajar a alta intensidad. Trabajo a baja intensidad para que la persona esté concentrada en el trabajo de la marcha y en esa repetición continua del paso, para que se interiorice y trabajar estas vías que tenemos suplementarias de estimulación a través de creación de movimiento a través de estímulos externos. Sí. Por lo tanto, sí, el ejercicio aeróbico trabajando el tema de la amplitud y generar potencia. De cara a la doble tarea o el dual task, yo creo que en fisioterapia nos hemos conformado mucho, ¿no?, con el dual task, que cuente de 100 para atrás de 3 en 3, palabras que empiecen por A. Hace poco leí no sé si en un post bastante largo creo que de un neuropsicólogo, que decía, bueno, vamos a hablar bien del dual task y vamos a sacarle un poco más de chicha, ¿no? Entonces, ¿cómo has trabajado tú el dual task? Y si crees que a veces nos quedamos cortos y podemos ir un poco más allá con el dual task. A mí me parece esta herramienta espectacular. Es que la utilizo muchísimo en otras áreas, ¿no?, de la neurorehabilitación, pero bueno, en el Parkinson pues es fundamental. En todos los ejercicios que hay o diseño le meto siempre una doble tarea. Ya te digo, tanto motora como cognitiva. Aquí, ¿qué pasa? Claro, el dual task, si pensamos, ¿no?, en cómo podemos nosotros los fisios influir en síntomas no motores, el dual task lo que estamos haciendo
es trabajar la flexibilidad cognitiva. De Ujú, alguna manera también, si hacemos un dual task relacionado con parte cognitiva de memoria, estamos trabajando la memoria, que lo que les suelen tener problemas la gente con Parkinson es en recuperar, ¿no? Memoria, tienen problemas, ¿no? Tienen, bueno, disnomia, ¿no? En ujú. recuperar palabras, etcétera. Por lo tanto, estamos trabajando a nivel cognitivo. Tanto les estamos haciendo un favor a esa parte más cognitiva como a la motora. Lo que estamos haciendo es desviar la atención y automatizar o trabajar reacciones más, bueno, respuestas más reactivas, en el Ujú. equilibrio, etcétera. Bueno, haciendo una búsqueda, hay un metaanálisis de 2020 que estaba mirando esto, ¿no? Del dual tasking en el Parkinson, y entonces ha visto que mejora significativamente la velocidad, la cadencia, ¿no? Los síntomas motores y el equilibrio. La Ujú. longitud del paso, la longitud de la zancada, no. Por eso yo creo que, por ejemplo, el trabajo en cinta rodante es importante para esto, pero trabaja otras muchas cosas, en parte porque a nivel no motor ahí estamos atacándolo. Sí, Claro, sí. justamente decías que el componente de freezing tiene más de cognitivo que de motor, ¿no? Y el Entonces, equilibrio también, el equilibrio en el Parkinson a lo mejor no está tan relacionado con la parte sensitiva como nos encontramos en otras áreas de la neurorehabilitación. mm, En el equilibrio en el Parkinson está relacionado con la baja velocidad de procesamiento de la información. Cuando tienen ujú, que pasar de un input y orientarse desde un input visual a un vestibular, ese cambio, como hay ujú, una baja velocidad de procesamiento, ahí se ve alterado y hay esa inestabilidad postural o en los cambios de superficie, ¿no? ujú. O sea, el equilibrio está más relacionado con aspectos más cognitivos que no tanto propio físicos. Ya, Ujú. que quizás a los fisios nos cuesta entender un poco más esto, ¿no? Sabes que ahora cada vez se lleva mucho el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿hasta cuándo es nueva una Wii, ¿no? Que una Wii la tenemos casi desde hace un montón de años, ya no es nueva. Em, Estos pacientes con Parkinson, de los que estamos hablando, aceptan bien las nuevas tecnologías. Estoy pensando, por ejemplo, en la realidad virtual, ¿no? Este tipo de, pues las gafas, el avatar. ¿Cómo ves tú esto? Yo en realidad virtual no tengo experiencia. Sí que he estado mirando y bueno, no hay efectos, ¿no? Aquello concluyentes o Ujú, afirmaciones ¿no? que vean realmente una mejora de la realidad virtual en los pacientes. Sí que, bueno, pues es una buena herramienta para poder crear un entorno, ¿no? Enriquecido, individual, en aquellos contextos en los que las personas pues, tengan algún problema y sobre todo de manera segura. Y también a lo mejor se ha pensado para una vertiente más física, pero están viendo que puede ser también una herramienta potencial para toda la parte más cognitiva. ujú, Y bueno, y se puede utilizar tanto en suelo como con cinta rodante. Y bueno, se ha visto que ha mejorado, ¿no? Ciertos aspectos del equilibrio. Sin embargo, ujú, los efectos no son superiores al entrenamiento que se puede hacer sin realidad virtual. ujú. Mm, Quizás mal llamado convencional en el caso de la fisioterapia en Parkinson, ¿no? Quizás en el ictus es un poco más justificado, pero a sí. veces ¿no? Se ataca mucho a la fisioterapia convencional, que puede ser todo este tema de las guías visuales, auditivas, que si Ujú. están bien hechas, están bien. Exacto. Sí, sí. Vale, pues vamos a aterrizar ya un poco al tema que a mí por lo menos me genera más curiosidad y del que tengo un cacao importante, ahora te contaré, que A es el ver, tema del PD Warrior. Ya ahora a te ver. cuento un poco mis dudas, pero me gustaría saber un poco la intrahistoria. ¿Cómo llegas tú al PD Warrior? ¿Qué te lleva a esa forma de trabajar? Y bueno, pues ¿en qué consiste? Bueno, yo conozco el PD Warrior cuando estaba allí en Inglaterra y entonces bueno, en la parte troncal, en la asignatura de ciencia del movimiento, ¿no? Que trabajamos, bueno, pues en diferentes aspectos de la neurorehabilitación, había uno que era, bueno, el Parkinson. Entonces, aparte de toda
la parte más teórica, nos invitaron, como lo hacían en un campus hospitalario, nos invitaron a ver una sesión práctica. Y claro, yo cuando lo vi, o sea, yo tenía mucho cacao del cambio de paradigma que había, bueno, que estaba teniendo, ¿no? Y entonces cuando vi este Perdona, programa, Selma, de qué año estamos hablando? Para situarnos un poco. sí, de 2015. Vale. 2015, sí, 2015. Pues cuando lo vi fue como, o sea, fue como, wow, me están facilitando la faena. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que se tardan muchos años en que haya un traslado de todo lo que sale, ¿no?, a nivel científico, ¿no?, de evidencia científica, hasta que pasa y se implementa en la práctica clínica. Claro, yo cuando vi este programa dije, ya lo han hecho. Es decir, te están brindando de una manera más ¿no?, factible y útil lo que la evidencia te está diciendo que debes hacer, en este caso, en el Parkinson. Y entonces, pues bueno, aquello como que se me quedó, ¿no?, en la mente. Y bueno, ya cuando vine aquí, empecé con asistencia clínica, pude aposentar todo lo que había aprendido. Tuve un par de pacientes de Parkinson y dije, bueno, pues ahora ya me puedo adentrar en aprender algo más. Y quise, ¿no?, en adentrarme en este programa. Entonces, o sea, aluciné bastante, sobre todo con el material que te dan de buenas a primeras, no solo que te aterrizan mucho en la evidencia, en darle sentido y el por qué lo conforman de esa manera, sino, por ejemplo, hay un módulo que es de coaching. Es decir, cómo tú puedes ayudar a esta persona que viene con cero información. Hay muchas veces que se piensan que el Parkinson es igual que el Alzheimer y no tiene nada que ver. ¿Cómo puedes trabajar el tema de la autoeficacia percibida, que es un concepto que se habla mucho en el Parkinson, ¿no?, que ellos se empoderen, ostras, que se sientan capaces de que aunque tengo una enfermedad neurodegenerativa, que yo tengo herramientas y que hay herramientas para poder sacar partido y enlentecer, ¿no?, o adaptarse de una mejor manera al avance. También, ¿no?, el acompañamiento que se debe hacer para conseguir que implementen el ejercicio en su día a día. Bueno, te dotan de muchísimas herramientas y aparte que después, pues bueno, tienes que hacer una formación más práctica para poder deliberar cómo hacer una sesión grupal y cómo deliberar bien los ejercicios. Y bueno, y ahí es como llegué. Después tuve la suerte de que empecé a tener contacto con la Asociación de Parkinson de aquí de Cataluña y rápidamente me pude incorporar al equipo y bueno, y sacarle, ¿no?, y poner en práctica este enfoque. ¿De dónde nace este enfoque? ¿Quién lo crea? Nace en Entiendo Australia. que en Australia. Sí, nace en Australia, no sé qué año, tampoco hace mucho, de Melissa McConaughey. Sí, que es una fisioterapeuta con muchos años de experiencia y entonces, mira, en 2012 en Australia, en Sydney. Y entonces, bueno, nace de esa necesidad, bueno, de darse cuenta que la práctica clínica no tenía nada que ver con lo que estaba pasando a nivel científico, porque además yo considero que en Parkinson hay mucha investigación, hay bastante investigación. Entonces, bueno, pues fue una manera de intentar trasladar todo lo que está surgiendo a nivel científico a una práctica clínica y sobre todo cambiar un poco el paradigma, porque ella siempre explica que se sentía un poco impotente porque al final era como un poco ¿no?, resignarse a que, bueno, es que es una enfermedad degenerativa y no se puede hacer nada, nos tenemos que adaptar, ¿no? Decía, algo, ¿no?, tiene que haber de poder tener un impacto mayor. Cabe decir que el PD Warrior tiene una fuerte influencia, es decir, ellas, las que lo crearon, o sea, eran formadas y certificadas en el programa americano, el LSVT-BIC. Entonces, tiene un gran componente del LSVT-BIC. ¿Vale? Trabaja mucho en amplitud y todo, pero a lo mejor le meten más el componente más ¿no?, grupal, más de diversión, de darle
ese enfoque de que es muy importante crear una comunidad, un grupo, ¿no? Para ese apoyo, esa interacción social que es imprescindible. Y bueno, y algunas otras cosas, sí, sí. Claro, alguien que quizás no se esté haciendo una idea de qué es esto, estás hablando de ejercicio, ¿no? Para que la persona que me esté escuchando, que nos esté escuchando, se visualice, por ejemplo, una sesión, ¿no? de PT Warrior, ¿qué ejercicios puede estar viendo? Has hablado un poco de movimiento amplio, ¿no? De que viene este tipo de metodología del LSPT Big, que en principio viene de un tratamiento de la voz, ¿no? Para darle volumen, se trasladó al tema de las extremidades del cuerpo. ¿De qué tipo de ejercicios estamos hablando en el PT Warrior? En cuanto a los ejercicios, sobre todo muy enfocados en hacer como un circuito, ¿no? Es decir, una clase grupal, primero hay un calentamiento y son ejercicios que, por ejemplo, pues eso, buscan, ¿no? una amplitud, una buena zancada del paso, ¿no? Siempre se intenta hacer algo en extremidad inferior y en extremidad superior. Y, por ejemplo, yo siempre ¿no? en toda la extremidad inferior añado el componente de equilibrio, ¿no? Pues si tienen que imaginarse trabajar de una manera dinámica, movimientos amplios, movimientos de equilibrio y sobre todo, muy importante, el tema de generar un alto esfuerzo en ese ejercicio, es decir, no abro los brazos tranquilamente y los cierro, no, se abre fuerte, se sostiene, se activan todos los músculos, manos amplias y se cierra con potencia, porque al final, si yo estoy, por ejemplo, en la cama y quiero quitarme el edredón, voy a tener que generar fuerza y hacer un movimiento amplio, pues de esa manera. El tema de las piernas, pues lo mismo, una zancada grande, ¿no? Que sean, ¿no? Ver que lo pueden hacer, que sea levantando bien la rodilla, es decir, no arrastro el pie, levanto la rodilla, lo pongo ahí, calculo también la distancia para después volver hacia atrás y traer esa pierna de vuelta atrás, generando fuerza, ¿no? Entonces, se recomienda que tienen que llegar, ¿no? a su 80%, ¿no? Al 80% de lo que puedan. Muchos te dirán que harán un 50, un 60, y dirán, no, ya está. No, venga, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Y no se basa en hacerlo continuamente, no, sino a 5 repeticiones bien hechas. Ya. Entonces, Claro. En neurorehabilitación estamos viendo un cambio de paradigma que aboga por la terapia intensiva. Claro, en el ictus cada vez está más claro, ¿no? Pues el Constraint Induced Movement Therapy, el entrenamiento orientado a tareas, robótica. ¿Puede ser esta forma de trabajo su correlato en el Parkinson? Es decir, la terapia intensiva, cañera, potencia, frecuencia cardíaca. ¿Puede ser una forma de terapia intensiva para el Parkinson? ¿Tú la consideras así? Sí. A ver, también depende, ¿no? Centrándonos, ya te digo, si a lo mejor nuestra idea es reentrenar la marcha o reentrenar estrategias de movimiento para el freezing, será diferente, es decir, no utilizaré la intensidad, ¿no? Pero bueno, si mi intención es trabajar la parte más rígida cinética, ¿no? del Parkinson, sí que apuesto por un enfoque más de este tipo, más intenso, más intenso de amplitud. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera esta vertiente de intensidad que viene por los grandes beneficios que se observan a nivel fisiológico de la neuroplasticidad, el neurotrofismo que se crea, pues se intenta que llegue a todas las enfermedades. Vale. Aquí es donde viene una duda que ya la hemos resuelto un poco y es que me la decía también un compañero, un amigo mío, fisio, Rafael Valencia, que le mando un saludo desde aquí, que trabaja con pacientes con Parkinson y me decía, es que no veo diferencia entre el LSBT Big y el PT Warrior. Entonces, ahora que tú me has contado que pues Melissa viene de esa rama, ¿no? Pero que le da un poco más el sentido de tribu, ¿no? Que llaman ellos, esa parte más quizás colaborativa. ¿Realmente hay más diferencias de esto o ya es cuestión de marca? A ver, yo el SBTV no lo conozco en profundidad,
Entonces, a lo mejor tampoco sé extraer mucho más. Te diría que el Parkinson, el PD Warrior, por ejemplo, se basa, ellos tienen 4 pilares, ¿no? El programa de ejercicios neuroactivos, la parte de empoderamiento, de educación, lo que se llama el cambio de comportamiento a largo plazo, que es este seguimiento que se hace para incorporar el ejercicio en el día a día, y ¿no? La tribu, la comunidad, se basa en eso. Te diría que es mucho, ¿no? que es más dinámico, que también trabaja, no sé, el equilibrio. Y bueno, y también en la parte del ejercicio neuroactivo, ellos lo enfocan, ¿no? Se basan en 7 pilares, que serían la especificidad, el alto esfuerzo, la potencia, la frecuencia, la complejidad, el que sea significativo y la diversión. Entonces, pues claro, aquí me falta un poco conocer más en profundidad cómo es el LSBTB para poder comparar todas las partes. Pero bueno, ellas ya lo dicen, ¿eh? Ellas ya dicen que sí que tiene una gran parte de influencia por la efectividad del propio LSBTB. Sí, sí. Claro, yo evidentemente no conozco las intrahistorias de cada forma de trabajo, no conozco a nadie personalmente. Tú eres la primera persona más o menos que conozco que está involucrada en esto de alguna forma. Pero claro, yo veo vídeos por ejemplo, de Gilly Davy, ¿no? Del canal que tiene de Connect Neurophysiotherapy en YouTube. Veo sus vídeos de sesiones son cañeras, ¿no? Que es de PD Warriors, creo que es de Nueva Zelanda. Pero claro, luego veo también algunos vídeos del SBT Big y veo, bueno, son ejercicios diferentes, pero tiene como una esencia parecida, ¿no? Es mucha amplitud, coordinación, y yo creo que quizás se pueden diferenciar en cómo sistematizan todo, ¿no? Es decir, cuando me viene un usuario, pues cómo es todo el proceso que lo enmarca o cómo es, pues, la forma de organizar todo, ¿no? Que a veces yo lo suelo decir, es ejercicio, ¿no? Lo que pasa que luego a ver cómo lo sistematizas o cómo lo organizas. Y para rizar el rizo un poco más, si se puede, estuve mirando un poco el tema de la evidencia de este tipo de ejercicios no más amplios. Incluso me remonté al 2005, que casi no, pero casi no había nacido. Yo, ¿no? Un poco exagerado, pero bueno, nací en el 94. Entonces, era un artículo de Becky Farley, que es fisioterapeuta, creo que es americana, norteamericana, que habla de training big to move faster, ¿no? Y habla un poco de esto mismo, ¿no? Y que ella ha creado, pues, una forma de trabajo que se llama Parkinson Wellness Recovery. Pero claro, veo algunas cosas tal y veo bastante parecido. Entonces, que también viene del LSBT, lo reconoce, entonces veo que son como diferentes programas o vertientes, como puede haber diferentes programas de entrenamiento de fuerza o lo que sea, pero que todos van hacia la misma idea, y lejos de verlo quizás como una competencia, que no sé si la hay, es como generar un ambiente de este tipo, de decir, oye, vamos a hacer este tipo de ejercicios con nuestros usuarios de Parkinson. Entonces, no sé si tú también lo ves así, que lejos de verlo como algo negativo, significa que mucha gente se está interesando por este tipo de trabajo. Sí. No, yo la verdad, mira, la Becky Farley la conocí a través de ellas, también estuvo en el Insight Summit, que es como una conferencia que hacen, y no, o sea, no hay ningún, o sea, bueno, yo no veo ningún tipo de competitividad porque veo mucha colaboración y mucho enriquecimiento. Yo creo que al final, pues bueno, dependiendo de la experiencia, de la evolución, porque al final, quieras o no, cuando se crea algo, por ejemplo, el LSBTB se creó en 2002, pues pienso que a lo mejor los programas que ellas han creado cuesta que vayan evolucionando, ¿no? Entonces se crean otros que a lo mejor que se basan, ¿no? en estos, pero que a lo mejor añaden otros componentes. Por ejemplo, Becky Farley estaba leyendo su intervención en esta conferencia que hizo y me dio la sensación que apostaba mucho por gran parte de las sesiones trabajar a nivel aeróbico, como más trabajar la parte más aeróbica, ¿no?
a diferencia ¿no? en el PD Warrior, que me da la sensación que sí que es importante, se trabaja la parte aeróbica, pero dando enfoque a aprender estos ejercicios que te ayudan un poco en el día a día o se adaptan en base a tus objetivos. Ujú. Sí. Vale, para terminar sobre este tema que se me ha pasado a preguntarte, ¿qué tipo de paciente con Parkinson puede ser pues más indicado para esta forma de trabajo? Entiendo que sobre todo queréis centraros o se quiere centrar en la fase inicial donde no suelen recibir este tipo de trabajos, donde no hay quizás tantos síntomas, ¿no? Tantos signos motores y tal. Y se quiere abordar desde ahí con ese efecto también neuroprotector, ¿no? Ujú. Entonces, pero quizás también puede ser útil para fases un poco más avanzadas, ¿o no? Sí, a ver, o sea, los requisitos que se, bueno, que se explican, ¿no? Que se exponen, es personas en estadios muy tempranos, ¿no? Recién diagnosticados o afectados de manera más, bueno, poca, ¿no? Más, Leve. eso, leve, no me salía. Eso. Lo que, a ver, yo por ejemplo, yo lo encuentro muy beneficioso, sobre todo por todo el juego que puedo dar con los diferentes ejercicios a nivel de equilibrio. Ellas desde el primer momento especifican que sobre todo con que no hayan habido caídas o que hayan habido pues no, que no haya un historial significativo de caídas, pero yo por ejemplo he visto que me ha funcionado muy bien y muy beneficioso para esas personas que a lo mejor están un poco más avanzadas, que estarían Mm, a lo mejor en un estadio 4. ya. ¿Vale? Entonces, pues, y teniendo en cuenta que al final la prevalencia, ¿no? Ahora mismo de la población de Parkinson es, gracias a la medicación que hay, es que un 82% de la población está en los estadios del 1 al 3, o sea, que tenemos a una gran parte de población que podemos Claro. trabajar de esta manera. Por Ujú, lo tanto, eh, sí, ya después, bueno, pues cuando ya hay problemas ya en los estadios 5 y tal, pues ya no. Entonces ujú. ya cambiamos a otras estrategias, pero yo creo que puede llegar a abarcar a mucho más de lo que a lo mejor ellas definen desde el primer momento, que serían recién diagnosticados. Ujú. Y ya a nivel más personal, ¿cuál ha sido tu experiencia con los usuarios de Parkinson? ¿Lo aceptan bien? ¿Se empoderan? ¿Les gusta? ¿Les cuesta al principio un poco, pero luego enseguida pillan? ¿Cogen adherencia para seguir haciendo ejercicio? ¿Cómo lo has ido viendo? Bueno, para mí ha sido una gran herramienta y yo lo que he percibido por parte de los usuarios es, primero, sorprenderse de que pueden hacer mucho más de lo que pensaban. Yo, por Ujú, ejemplo, en casi todos los grupos, o excepto en uno que estaban un poquito más, estaban más afectados en equilibrio y tal, les hacía que caminasen de manera, ¿no?, más rápida, más ágil, mm, tal, o haciendo una doble tarea. Pero el resto les decía al principio, para calentar, a correr, ¿no? Entonces, ya. claro, cuando decía, uy, a correr, ¿no? Y se quedan un poco así. Ujú, Y cuando ven que pueden correr, ¿no? Y cuando hacen un ejercicio y les cuesta el tema de equilibrio y tal, y no sé qué, y acaban haciéndolo, al final no es como el que ellos mismos, ¿no?, se demuestren que tienen herramientas, ¿no?, que tienen margen de mejora. Entonces, y a través de las sesiones se han dado cuenta también, porque de momento nos estamos encontrando con unas generaciones que a lo mejor el tema del ejercicio físico no estaba, ¿no?, en su día a día. Entonces, bueno, es un descubrimiento lo bien que se pueden sentir después de ejercitar a nivel ujú, físico y de todos los beneficios. Después, la adherencia o no, obviamente sí que es importante el seguimiento personalizado, el tener un espacio de tiempo con cada mm, uno de ellos, ver qué dificultades tienen, si tienen que explorar otras actividades que les guste, etcétera. Pero sobre todo he visto en aquellas personas que eran activas, que tenían un historial de haber sido, aunque fuese años atrás, personas, ¿no?, activas que hacían algún tipo de ejercicio físico,
sí que he visto que se han adherido mucho mejor, que han llevado esto a su día a día y son los que después, cuando hice la reevaluación, vi mejoras. Esto sí. Sí que cuesta, a ver, yo por ejemplo ahora estoy en daño cerebral y para mí el daño cerebral es un camino de rosas a nivel de cómo, claro, el Parkinson, yo creo que todas, incluso para mí aún más difícil es la esclerosis múltiple. Las enfermedades neurodegenerativas son un camino difícil, sobre todo más por la parte emocional. Es decir, claro, el pensar que tienes una enfermedad neurodegenerativa, yo creo que les tira mucho para atrás. Y ahí debe haber muchísima educación, eso, ¿no? Puedes hacer esto, debes mejor, o sea, se espera que mejores, ¿no? Hay un estudio, ¿no? Que te habla, ¿no? de los mensajes positivos que tienen un efecto, ¿no? Es decir, cuando tú a una persona le dices que esperas una mejora, cambia, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que es un reto. Es un reto. Sí. La verdad que empatizo mucho contigo con el tema de pasar de estar en un manejo de neurodegenerativo, que a mí me parece durísimo. A mí Es muy el duro, paciente sí. con ELA me parece el paradigma de eso que estás hablando. Y claro, pasar a trabajar al daño cerebral, que dentro de lo que cabe, pues es un daño que ya se ha producido, ¿no? Y que ya depende un poco de lo que se haga después, pues habrá empeoramientos y demás, pero ya, pues no vamos a decir perita dulce, ¿no? Pero sí que es diferente, ¿no? Y ya vas a trabajar con otra mentalidad. Sí. Entonces, bueno, pues terminamos un poco ya la parte en sí de fisioterapia, pero me gustaría que habláramos un poco o charlemos sobre actualidad, ¿no? No sé si hace falta mejores divulgadores científicos, ¿no? Que estén entre medias, ¿no? Entre la ciencia y el periodismo, porque pienso que el periodismo a veces no lo hace bien. Y claro, con las noticias que salen en relación al Parkinson, pues no es para menos, ¿no? Por ejemplo, suelen haber muchas noticias de células madre, de la estimulación cerebral profunda, ¿no? Diferentes intervenciones que ya sí, médicas, pues, que dan resultados aparentemente muy prometedores. Entonces, por ejemplo, no sé si has visto tú estos vídeos virales de la estimulación cerebral profunda, ¿no? Que te muestran el pre-post, ahí el señor con la señora, ¿no? Ahí que no puede beber, ¿no? Y tal, y hace la estimulación cerebral profunda y puede tomar el vaso de agua, ¿no? Entonces, no sé si te has encontrado ese tipo de vídeos, los has visto, y si incluso si en la vida real, pues oye, te ha tocado ver a un paciente que le han hecho esa intervención y que has podido ver el cambio sustancial. En este caso, el temblor, ¿no? Que hablar de la rigidez y tal, el temblor lo hemos dejado un poco más apartado porque no es tan frecuente y ahí es donde pueden entrar esas intervenciones. Entonces, ¿qué opinión o qué sensación te da la estimulación cerebral profunda y el tema del temblor y tal? Bueno, sí que los he visto, claro, son muy chulos. Lo que pasa es que yo creo que al principio cuando apareció hubo mucho, ¿no? Una gran esperanza y después se fue aposentando, porque sí que tiene beneficios en cuanto a temblor, discinesias y en los episodios o no. Sin embargo, solo es efectivo en un 10-15% de la población Ya. y se reserva para aquellas personas con una buena respuesta a la medicación, pero que, por O sea, ejemplo, que hay pues unos criterios de ahora inclusión bastante sí, fuertes. pero que ahora sobre todo sufren severas discinesias, temblor o largas fluctuaciones motoras. ¿Vale? Entonces, también creo, o sea, había oído que la mayoría de los neurólogos creen que esta cirugía tiene unos 5 o 10 años de efectos y solo puede realizarse una vez. Yo, por Ya. ejemplo, allí en la asociación había una persona que había tenido DBS, la estimulación cerebral profunda, y bueno, claro, yo lo vi al cabo de estos 5 o 10 años y bueno. Ya. Eh, Te tocó ver la otra parte, la que no no, se pone exacto, en el exacto, en vídeo. la que dices, exacto, claro, ¿Dónde está sí, el sí, cámara ahora, no?
No, Sí, evidentemente, pues claro, somos fisios y no es que tengamos un poco de recelo con la medicina, que es también, pero claro, es que luego el que da la cara somos nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Y que, pues oye, te dice paciente, yo esperaba que esto y tú tienes que decir, sí, 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 no claro. se preocupe, que es que tal. eh, y a Lo veces miran nos mucho llega, con ¿no? lupa, Cuando pues, lo se de la prometen, estimulación. eso es. Luego, claro, yo ahora estoy en Madrid, pero he estado viviendo prácticamente toda mi vida en Pamplona, conozco la clínica universitaria y me llamó la atención la noticia del HIFU, ¿no? Que es los ultrasonidos, ¿no? Focalizados de alta Ujú, intensidad para el temblor esencial y también para el Parkinson. ujú. Entonces, otra de esas intervenciones que prometen, ¿no? Que parecen que son interesantes. No sé si Sí, has sí. oído hablar de ella. No, no, no. He visto un vídeo y no sé, me parece muy, muy interesante, la verdad, a ver si de alguna manera se puede, ¿no? Extrapolar y se puede, bueno, que llegue a más población. Sí que Ujú. sería interesante. Bueno, se supone que los efectos son beneficios a largo plazo, ¿no? Porque Sí, se sí. supone que como aumentan la temperatura hasta que Destruyen está las exacto, células DAN destruye. específicas. Sí, sí. Entonces, no sé, me parece súper interesante. Yo Sí, creo sí. que, o espero que vayamos hacia un futuro, presente futuro, en el que se combinen todas estas herramientas y pues no sé si em, frenar la enfermedad de Parkinson o que no, o que curarla O es algo muy ciertos, por ejemplo, diferente, en el tema del temblor, pero, sí. pero yo creo que ya estamos consiguiendo cosas, ¿no? Entre todos. Sí. No, ya te digo, a mí me da la sensación, hay muchas áreas, pero el Parkinson tiene mucha, mucha investigación alrededor. Ujú, Mucha, sí, sí. Al final, pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Porque es muy prevalente. claro. Ajá. Y ya como última curiosidad, que ya introducías tú un poquito el tema pues del origen de la enfermedad de Parkinson y cuáles pueden ser unos primeros signos no motores que, claro, si no entendemos bien de dónde viene, podemos decir, ¿y esto qué pinta aquí? ¿No? Porque si entendemos la Exacto. anosmia y demás, pues entendemos cómo va ascendiendo por troncoencéfalo, como decías, pero claro, cuando ya nos están hablando de que puede que haya dos subtipos de Parkinson, ¿no? Ujú. Pues que juega un papel ahí la microbiota y que pueda empezar en la microbiota, ¿no? A mí me Sí. pasa con esto, no sé si a ti te pasará, que a los fisios nos encanta la PNI, ¿no? Entonces, yo lo veo con mucho recelo, he tenido amigos que lo han estudiado y dicen, no, esto tiene su ciencia y tiene su futuro, tal, no sé qué, nos vamos a combinar con los nutricionistas y tal. Yo soy muy escéptico con esto, pero claro, me plantan esta noticia que Ujú. salió en neurología adjuntando el estudio donde viene y dicen, bueno, ojo con este subtipo que pueden hacer pues eso, en la microbiota y tal, y que se puede ir desarrollando y que generarían diferentes cuadros clínicos y tal, y cómo se podría abordar. No sé, ¿qué opinas? Bueno, esto tiene mucho que ver con una de de los últimos congresos presenciales que había ido y que habían estado explicando, ¿no? Es decir, cómo han dejado de enfocarse en el sistema nervioso central y están yendo hacia abajo, ¿no? Hacia la Mm, parte más gastrointestinal. Bueno, los cuerpos de Lewy, ¿no? Que vemos que también no se sabe si realmente, o sea, obviamente pueden interfieren, ¿no? En el funcionamiento cerebral, pero incluso también se sospecha que a lo mejor pueden aparecer para intentar enlentecer, ¿no? La mm, enfermedad, ¿no? Que el cuerpo los cree y tal. Pero bueno, están hechos de lo que se llama la proteína, que es el alfa-sinucleín. Entonces, que han ujú, visto que este alfa-sinucleín también se encuentra en el estómago ujú, y que puede desarrollarse a partir de algo que a lo mejor al principio dicen ellos que puede ser que no sea normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo admite, no lo rechaza y que puede llegar porque lo hayas ingerido, porque lo hayas inhalado. Entonces, pues bueno, lo que ven es que, y que tiene que ver con que de los síntomas primarios del Parkinson sea problemas gastrointestinales, que aparezca ujú. restreñimiento e incluso nuevas líneas de investigación están dando foco a
personas entre los 30 y 40 años que se le diagnostique síndrome de Crohn o síndrome del intestino irritable, que no sea propiamente la enfermedad, sino que sea un principio de Parkinson. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que sí parece que se sabe es que este alfa-sinucleín, que lo encontramos en ambas partes, puede venir desde el estómago y a través del nervio vago, que lo irriga, sube hasta arriba, hasta el tronco encefálico, y que comparte área con el bulbo olfatorio, ¿no? Es decir, la nariz que recibe el estímulo comparte la misma área que este nervio vago que irriga al tracto gastrointestinal, y ahí puede ser que, por ejemplo, de esa anosmia o hiposmia, ¿no? Esos problemas, porque comparte área y entonces ya entra dentro del sistema nervioso central. Claro, y eso podríamos especular que tiene relación con que aumente la prevalencia del Parkinson por esos factores que están ahí, no sé si alimentarios o Ahí de cabe, estilo de vida, exacto. no sé. Exacto, no lo sé o no se sabe, pero al final puede que tenga el origen, ¿no? desde fuera, que llega y de esa manera y sube hasta arriba. O a veces también dicen, uy, o a lo mejor también puede bajar, ¿no? Pero bueno, Claro. están viendo esa vía de que entre y desde el estómago a través del nervio vago suba. Sí, a ver, Pues y entonces yo ya creo que sabríamos el origen. eso nos augura un futuro, pues eso, investigador para estar atentos a este tipo de noticias porque, bueno, pues no es nuestro campo directamente, pero desde luego que Ya. nos afecta. Ujú. Selma, para finalizar con la entrevista, que ya llevamos un ratito, no sé si esto es inaugurar una sección dentro de las entrevistas que hago, pero da la casualidad que pues estamos hablando de un aspecto muy específico como es el Parkinson y pues conozco a otros profesionales que trabajan con esos pacientes y oye, les pregunto, ¿qué le preguntarías o qué duda tendrías respecto a este tema o sin más para hacer un poco más de colaboración? Y Ujú. justamente tengo dos preguntas de dos terapeutas ocupacionales a los que pues tengo mucho respeto y mucho cariño, Jorge Alegre y Carla Méndez. Jorge Alegre es terapeuta ocupacional, trabajo ahora con él y hizo su tesis doctoral sobre desempeño ocupacional en Parkinson, le encanta el tema de la participación en Parkinson y, y me traslada a esta pregunta sobre cómo abordamos o cómo tenemos en cuenta la parte psiquiátrica, sobre todo ya en fases más avanzadas, de cara a seguir facilitando la participación y en tu caso concreto, hemos hablado mucho de ejercicio físico, ¿no? ¿Cómo Ujú. interactúan estas dos partes, ¿no? La parte más, pues eso, de apatía, de todas las alucinaciones, la parte psiquiátrica, con la parte más motora, más de ejercicio físico que queremos promover. Ujú. Un poco cómo los podemos manejar, ¿no? Claro, no tanto a nivel específico, porque ahí sí Claro, que claro. tenemos que derivar, pero nos puede llegar ese tipo de pacientes y más que bien, mal que bien, tengamos experiencia o no, tenemos que saber manejar ese tipo de cosas, ¿no? Porque No. no podemos echar balones fuera. Ujú. Entonces, Bueno, como primer síntoma neuropsiquiátrico a destacar es el tema de la depresión, mm, que es muy prevalente en el Parkinson y obviamente aún se agudiza más conforme va progresando. Bueno, de la depresión sobre todo lo que se dice es que es muy importante hablarlo, ¿no? mm, Es tan importante hablarlo como también la parte ¿no? medicamentosa. mm, Entonces, de la parte un poco desde la fisioterapia que podemos hacer con la depresión, sobre todo es un poco intentar, ¿no? Pues de alguna manera manejarlo, paliarla con el tema de la interacción social. Entonces, ujú, es muy importante, ¿no? El tema de la parte más grupal, dar integrarlos, ¿no? Como en una especie, ¿no? de comunidad. A mí por eso me gusta trabajar en asociaciones, ¿no? Porque eso es muy ya, fácil. Es muy, es muy fácil conseguirlo, también se centra mucho en la parte social, que al final eso es lo que enriquece y lo que motiva a la persona a ir.
Entonces, diseñar actividades grupales, sobre todo también, pues a lo mejor en el calentamiento, pues hacer dinámicas grupales, incluso alguna sesión dedicarla a cohesión grupal, ¿no? Y de alguna manera se dice que nadie va a entenderte mejor que alguien que sufra lo mismo, Claro, ¿no? Porque muchas veces en Parkinson no te encuentras de no, yo no quiero ir porque no me vaya a encontrar a gente, ¿no? Y me da cosa y tal. Bueno, pero es que tú también necesitas, ¿no? Entonces, eso en cuanto un poco cómo podemos manejar la depresión, sobre todo porque al final el combo de depresión más cambios de humor lo que conlleva es estar menos activo, a de condicionarse más y entonces ya todo ya se hace mucho más complicado. Por lo tanto es integrarlos, ¿no? Y a partir de qué, del ámbito social. En cuanto, por ejemplo, otro, la ansiedad, en la ansiedad considero muy importante el tema de la educación. Es decir, podemos tener, ¿no? Pues la fobia social, que es este rechazo a interaccionar, o el síndrome, bueno, el trastorno, ¿no? De ansiedad generalizado, ¿no? Que es estar preocupado y tenso ante todo, ¿no? Todo el momento, todo el rato. Yo, por ejemplo, la ansiedad me la he encontrado mucho en primeras evaluaciones y en un primer momento. ¿Por qué? Porque al final me he dado cuenta que es que como fisios nos tenemos que sentar y educar al paciente, porque es que la persona viene con cero información. ya, Es que vienen con cero o incluso sesgada. Ya te digo, yo me he encontrado más de una persona que me dice que comparan el Parkinson con el Alzheimer y yo, por lo que sé y por experiencia propia, el Alzheimer es devastador, es una progresión que no tiene nada que ver con el Parkinson. Entonces hay que educar y con la educación al final viene el empoderamiento, el decir, bueno, yo sé dónde estoy, sé lo que hay, sé lo que tengo, no, voy a ver qué, ¿no? ¿Qué hago? Y trabajar mucho el concepto de la autoeficacia percibida, ¿no? Es decir, venga, ¿no? Esa autorresponsabilidad, venga, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué vamos a conseguir? ¿No? Y sobre todo muy importante poner cosas que pueda realizar para motivar, ¿no? Para decir, ostras, pues sí, lo puedo, ¿no? Lo estoy consiguiendo. Entonces ahí ya reduces los niveles de ansiedad porque se sienten capacitados. claro. Y, y en cuanto a la apatía, a ver, la apatía, por ejemplo, es el gran hándicap si si el objetivo es implementar ejercicio diario, porque al final tú con la depresión no significa, con la depresión puedes tener, no implica no tener motivación, puede haber motivación. Con la apatía Ya, es es otra difícil cosa. que haya motivación. Entonces, si al final también el abordaje se basa en que la persona deba hacer cambios y deba ¿no? Implementar cosas nuevas, con una apatía es complicado. Entonces, de alguna manera la apatía se puede suplir como un poco funciona lo del freezing out gate, desde fuera, con estímulos externos, pues por ejemplo en la apatía funciona muy bien el pautar una rutina. Ellos no se la van a hacer, pero si se la hace a alguien, un familiar o lo que sea, son capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces es una manera ¿no? de reconducirlos y de integrarlos. El hecho es de decirle, venga, ¿qué tienes que hacer ahora? Porque por ellos mismos, como hay apatía, no lo harían. Ya. Pues muy Un poco bien. en cuanto a eso, sí, sí. Y las alucinaciones, yo hasta donde sé, tienen bastante que ver con medicación. Sí, Entonces, no sé si a lo mejor reajustar o claro, ahí ya depende del ajuste de la dosis, sí. exacto, creo yo. Y la segunda pregunta que me la traslada Carla es sobre, bueno, ella trabaja en una asociación, la Asociación Navarra de Parkinson, y claro, en este tiempo del COVID, pues muchos pacientes no quieren, no se sienten bien para ir a la asociación y desarrollar las Ujú, actividades. Y claro, se les propone la telerehabilitación, ¿no? Y son ujú. muy reacios. No sé si tiene algún perfil específico o es más generalizado como otras patologías. Entonces, me pregunta a ver si tienes experiencia con la telerehabilitación y cómo se puede facilitar ese paso a hacer quizás sesiones de ejercicio online. Mm. Bueno, he preguntado a la Asociación de Parkinson
Y bueno, lo que me han trasladado es que bueno, al principio fue complicado porque al final estamos hablando de una población de la tercera edad, ¿no? Mayor, ¿no? Aparte de la persona con sus complicaciones, pues bueno, que a lo mejor tampoco el acompañante sabía bien. Ahora mismo sí que están experimentando lo mismo, es decir, no va tanta gente. Lo que sí que, bueno, pues han adaptado, ¿no? Y les ha funcionado muy bien el tener a una persona del ámbito de la informática y tecnología que ha asesorado a los usuarios a cómo realizar todo lo online. Sí que al final es algo muy generalizado que la última charla que estuve, ¿no? De un neurólogo que la hizo la asociación, claro, los neurólogos se están llevando las manos a la cabeza porque, bueno, y nosotros también, porque es que yo me estoy encontrando con personas que llevan 9 meses sin salir de casa. Ya. Es que eso es una Tremendo. locura. ¿No? Y yo creo que al final un poco la comunidad científica, que sin culpa, pero dicen, bueno, a lo mejor es que hemos estado lanzando unos mensajes que está todo el grupo poblacional de la tercera edad está absolutamente con muchísimo miedo y, por Aterrado. ejemplo, están aterrados. Se piensan que por salir a la calle pueden contagiarse. Y bueno, sí que ha visto la asociación que cuando tienen que coger transporte público y tal, pues no vienen. Ahora ya va mejor. Obviamente, bueno, en la telerehabilitación, pues, ¿no? pues menos grupos, incluso, ¿no? En la telerehabilitación, no solo presencial. Y en cuanto al ejercicio, bueno, pues es importante, yo creo, que haya un buen espacio, ¿no? La disponibilidad, que se pueda asegurar la seguridad, ¿no? Que la persona cuando haga el ejercicio esté segura. Y bueno, y yo creo que sobre todo es importante el seguimiento y un poco, ¿no? Que atraerlos a la asociación, sobre todo porque ahora, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, la telerehabilitación creo que es muy, muy buena, pero la interacción social es No hay nada. fundamental. No hay nada como ella. Y más hoy en día y en este grupo poblacional, ¿no? Y no sirve hablar ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni nada, es ver a la gente interaccionar. Entonces, bueno, decirle que se han encontrado todos en la misma situación. Ya. También me hablaba de que, claro, las asociaciones suelen estar, corrígeme si me equivoco, en grandes ciudades. En el caso de Cataluña, no sé si habrá una por cada provincia, pero claro, ¿dónde van esos pacientes con Parkinson que no pueden ir a la asociación? Entonces, ahí quizás la parte de telerehabilitación, sin eludir lo asistencial, puede ser una gran vía. Claro, sí. No, para eso, para zonas rurales o remotas, sí. De todas maneras, por ejemplo, la asociación de Parkinson aquí, la CAP, tiene varias sedes. O sea, tiene como en Granollers, en Igualada, ¿no? En ciertos sitios que, por ejemplo, están en un hospital o están en algún centro, ¿no? E intervienen. Pero sí, ¿no? La rehabilitación, o sea, obviamente, bienvenida sea. Pues muy bien, con todo esto que hemos hablado, muy interesante. Terminamos la entrevista de esta semana, de este mes, yo creo. Para mí ha sido un placer. No sé si a ti te gustaría decir algo más, alguna idea que se te haya quedado en el tintero o lo que sea. Pues no. Yo creo que, bueno, que es muy chulo el Hemos hablado Parkinson. bastante. Sí, un montón. Bueno, pues nada, eso que es muy, muy chulo el Parkinson y es un gran reto y nada, y que estoy disponible para formar tanto grupos de trabajo, cualquier cosa que surja, como cualquier duda, que estoy disponible. Eso te iba a preguntar ya para acabar. Parece eso muy pesado. Tú ahora eres formadora de PD Warrior. ¿Tú podrías dar formación? Bueno, esa es la intención. Porque eres la única persona en España, por lo menos, Sí. de referencia. Sí se ha hablado. A ver, lo que pasa es que
Sé que hasta hace poco claro, ellos lo que tienen que hacer es adaptar todo el material que está en inglés y como mínimo poner subtítulos en español. Entonces, tampoco le habíamos dado mucha rapidez porque lo estaban traduciendo todo al alemán, que no hace mucho, no sé si el año pasado o algo así, hicieron ya una primera formación en Alemania. Entonces, pues bueno, ahora se iban a meter con el español, ¿no? Y pero bueno, como también ha surgido todo el tema COVID y tal, pues bueno, está un poco en el aire. Lo que sí soy la persona de referencia y en breve, bueno, habrá una formación, no será de PD Warrior, ¿no? Yo hablaré, pero no será de Parkinson, en el Colegio de Fisios de Cataluña. Haremos una. Entonces, pues bueno. Y también yo creo que es importante hacer este tipo de formación si realmente estás trabajando con personas con Parkinson, para poder implementarlo y que veas lo bien que te puede ir. Muy bien, pues con esto nos despedimos. Yo le voy a pedir a Selma a ver si me puede facilitar alguna información que considere importante de lo que se ha hablado, algún artículo que ya le parece interesante o alguna página web o lo que fuera, para que quien esté más interesado en, pues tanto en la forma de trabajo como que hemos hablado, como en el Parkinson en general, noticias, las pondremos en la descripción del episodio. Y nada, darle las gracias a Selma por aceptar la invitación y por charlar conmigo. Y nada, Muchas muchas gracias a gracias. ti. Encantada. Pues nada, y a los oyentes, los que nos estáis escuchando, nos vemos la semana que viene. Espero que pueda seguir resumiendo el libro de Broken Movement, a ver si lo puedo terminar. Vienen ideas muy interesantes, así que os espero en el siguiente episodio.